Hola, bienvenidos a una nueva lección sobre cómo utilizar Anatela para resolver problemas de negocio. En esta ocasión vamos a entender cómo utilizar variables y ciclos con Anatela. Mi nombre es Julián Castiblanco y soy Technical Evangelist para Timi Américas. Vamos a hablar un poco de nuestro caso de negocio. Imaginen que tenemos una carpeta donde tenemos una subcarpeta para cada uno de los clientes de la organización. En este caso tenemos el cliente 6585 y el cliente 6586. Pero para cada uno de esos clientes tenemos una carpeta para cada día de la semana. Dentro de esta carpeta vamos a tener un archivo que es el que nos interesa leer, que se llama This Recipe Inspection. Y este archivo se va a encontrar en cada una de las carpetas que están dentro del folder inicial que se llama Recursive 2. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que hacer una búsqueda recursiva para poder sacar cada uno de los elementos que nos interesaría leer y compartir en una ETL o manejar dentro de una ETL. Para esto lo primero que vamos a hacer es intentar hacer una búsqueda recursiva con la herramienta que tiene por defecto la ETL de Anatela. Entonces voy a abrir una nueva ventana de Anatela y vamos a intentar conectarnos a nuestros archivos. Voy a irme a la primera carpeta que tenemos en Recursive 2 y voy a seleccionar ese archivo que es el que me interesa leer. El separador de este archivo es el punto y coma. Cuando le doy play, recuerden que siempre me va a pedir que guarde el script. Este script lo voy a guardar como detalle. Detalle de lectura es un poco más apropiado. Y básicamente al hacer la lectura de la información, vamos a decirle que esto no tiene cabecera, vamos a encontrarnos con un archivo que tiene tres columnas. La primera columna que tiene el código del cliente, la siguiente que tiene la fecha de creación o la fecha de la información y el último que tiene el valor que fue leído para ese registro y para ese cliente. Bien, recordemos que con utilizar el asterisco, Anatela va a intentar leer todos los registros que encuentre en los diferentes archivos. Acá se va a colocar de color amarillo porque si nos vamos a esta carpeta, los archivos no tienen la misma estructura. Este, por ejemplo, dice Other Files, dice que es un ejemplo, y este de acá sí tiene la estructura que estamos esperando, que es el cliente, punto y coma, la fecha, punto y coma y el ID. Ahora bien, como nos interesa leer este archivo en particular, podríamos intentar probar lo siguiente, que es colocar ese nombre del archivo y colocar acá como nombre de la carpeta asterisco para que él intentara de alguna manera hacer la búsqueda recursiva de todos los archivos en todos los subfolders. Al ejecutarlo vamos a encontrarnos con que él no encuentra ningún folder que se llama asterisco, por lo cual no nos va a servir nuestro ejemplo que estamos trabajando. Entonces vamos a ver alguna manera de lograr hacerlo de una manera más óptima. Entonces para esto lo primero que voy a hacer es volver a cargar el archivo original y probar la conexión nuevamente. Y lo que vamos a hacer a continuación es crear una tabla en un motor de base de datos. En este caso utilizaré SQL Server, donde voy a almacenar esa información que he ido creando. Entonces aquí voy a crear una tabla que se llama Recursive, que está en la base de datos Demo2 y básicamente va a tener tres columnas: el ID del cliente, la fecha y el valor que le voy a asignar a ese cliente. Como pueden ver, en este momento no hay nada en la tabla, así que lo que voy a hacer a continuación es decirle que lea los datos. Le voy a hacer una pequeña transformación para renombrar las columnas y colocar los nombres de las columnas que realmente tiene la tabla. Entonces, para esto selecciono todas las columnas que estoy leyendo y aquí voy a colocar los nombres iguales como los tengo en SQL Server. Entonces en este caso le colocaré ID de cliente, a este le colocaré fecha y a la última columna le vamos a colocar value.
Ahora que tenemos las columnas con los nombres apropiados, vamos a irnos a la ventana de outputs y vamos a arrastrar una nueva conexión ODBC para guardar esta información en nuestra tabla. Recuerden que lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a conectarnos a una base de datos es validar que nuestra conexión ODBC esté creada en nuestro cliente de ODBC a nivel del sistema operativo. Para esto podemos ir a la ventana de System DNS y validar si nuestra conexión ya funciona. Podemos crear alguna nueva o podríamos revisar esta de la configuración que tenemos por defecto. Vean que yo la he llamado demo 2. El nombre del servidor le he colocado el punto, lo que equivale a que sea una conexión a la máquina local. Y aquí podría utilizar autenticación Windows o utilizar una autenticación personalizada. Vamos a conectarnos con una autenticación de tipo login SQL Server a la base de datos demo 2 y voy a terminar mi conexión. Noten que aquí puedo hacer un test para validar que mi conexión sea satisfactoria y de esta manera garantizar que el ODBC está funcionando apropiadamente. Una vez he creado mi componente ODBC, voy a crear una nueva conexión y voy a colocarle el mismo nombre a la conexión como se llama en el ODBC. El ODBC link es el nombre del ODBC como lo he creado en Windows, en este caso demo 2, y el usuario y el password que voy a utilizar para conectarme a la base de datos. Noten que la función de ODBC me permite hacer inserciones, actualizaciones, hacer una actualización y sin un insert, lo equivalente a un merge o delete. En este caso vamos a hacer una inserción sobre nuestra tabla que se llama recursive. Una vez hemos elegido el nombre de la tabla, podemos elegir qué columnas son las que vamos a grabar en esa tabla. En este caso vamos a seleccionar todas las columnas que tenemos en la parte izquierda y las vamos a pasar a la parte derecha para traerlas. Noten que el nombre de las columnas, como las estoy pasando a la conexión ODBC, deben coincidir con los nombres que le tengo creados en la base de datos. A continuación vamos a arrastrar el componente o la acción, de finalización de script, que es la bandera. Voy a ejecutar nuestro script y vean que en este momento él hizo una inserción de información en nuestra base de datos. Si damos select a la base de datos, ahora debería aparecer un registro como lo vemos a continuación. Una vez hemos probado que el script de detalle está funcionando apropiadamente, voy a borrar los datos por un momento y voy a dejar hasta aquí mi script de detalle de lectura. Ahora bien, como vimos anteriormente, lo que en este momento está faltando a Anatela es que pueda leer los archivos específicamente dentro de los subfolders. Ahora vamos a hacer uso de un script de sistema operativo que se llama forFile. Pueden encontrar más información de forFile yendo a su navegador favorito y buscando toda la documentación que tiene Microsoft del mismo. Vamos a ver forFiles y TextNet. Como pueden notar, este comando lo que me va a permitir es hacer un ciclo que recorrerá todos los archivos dentro de una carpeta y sus subcarpetas y me va a listar todos los archivos que cumplan determinada condición. Aquí vemos la sintaxis, básicamente es forFile, el path donde queremos empezar a buscar la información. Vamos a tener un parámetro que nos permite identificar cuál es la búsqueda por defecto que podríamos querer, por ejemplo, solo los archivos txt o solo los archivos que tengan determinada máscara para buscarlos. El /s nos va a permitir buscar dentro de los subfolders de la carpeta y el comando /c me va a permitir guardar la salida de esa información. Este comando es tan poderoso que podemos hacer búsquedas inclusive viendo las fechas de modificación de los archivos. Ahora que conocemos un poco más de los comandos, básicamente veamos cómo sería el nuestro.
El primero, for files, listo. El path que vamos a utilizar para empezar la búsqueda, en este caso sería nuestra carpeta recursive2. El parámetro que me permite identificar que sea recursiva o que vaya a los folders que estén dentro de este directorio, a los subdirectorios. Y el siguiente parámetro que me permite buscar una característica. En este caso, el nombre de la característica es el nombre del archivo puntual. Recordemos que con el /chef voy a poder coger esa salida de lo que he encontrado y hacer algo con ella. Entonces la variable path me va a devolver toda la ruta física donde se encuentra el archivo, y esto básicamente, utilizando el comando mayor lo voy a guardar en un archivo que llamaré listfiles.txt. Vamos a ejecutar nuestro comando y noten que en este momento en la carpeta de recursive2 no hay ningún archivo que se llame listfiles. Al ejecutar el comando vamos a encontrar en nuestra ventana de recursos, refresh, perdón, aquí tenemos que colocarle también que la salida sea en esa ventana de recursos, y ahora sí vamos a encontrar que nos ha listado los archivos específicamente dentro de qué carpetas están. Nos ha dejado un espacio inicial y nos ha dejado algunos caracteres al final que no son legibles. Pero en este momento ya tenemos la lista de dónde están los archivos que podríamos llegar a necesitar. Vamos a volver nuevamente a nuestro script de detalle y vamos a hacer un pequeño cambio. Ahora vamos a decirle que la conexión a nuestro archivo se va a basar en un parámetro global. Para esto vamos a ir a la menú editar, parámetros globales, y vamos a crear un nuevo parámetro que lo vamos a llamar filename. Este parámetro contendrá la ruta de nuestros archivos que queremos cargar en la base de datos. En este caso serán los archivos que tengan el nombre de thisReceptInspection.txt. Voy a colocarle como comentario que son los archivos que nos interesan cargar. Una vez hemos creado un parámetro, nos falta saber cómo llamar esos parámetros desde los scripts de Anatela. Entonces vamos a cambiar esta ruta que habíamos configurado por defecto y vamos a llamar la ruta desde un parámetro. Noten que el parámetro lo llamo colocando mayor que y el nombre del parámetro que he utilizado. Si todo funciona bien y ejecutamos nuevamente nuestro paquete, vamos a encontrarnos con que nuevamente se ha creado el registro, pero esta vez utilizando un parámetro como el nombre del connection string del archivo de texto. Ahora que nuestro script de detalle está completo y que vamos a llamar una variable filename, vamos a irnos a nuestro script principal. Para esto vamos a crear un segundo script en Anatela que se va a encargar de traer la información de todos los archivos a leer y ejecutar ese script de detalle para guardar todo esto en una base de datos. Entonces, la primera transformación que debería tener nuestro script es en herramientas de sistema. Vamos a arrastrar una ventana que va a ejecutar un comando shell. Vamos a modificar un poco este comando y le vamos a decir que solo va a ejecutar un proceso a la vez, y ese proceso realmente será llamar a este comando que hemos ejecutado acá. Este comando lo podemos crear como un archivo bat en nuestra carpeta principal o en la raíz para que lo podamos llamar desde la ETL. Entonces lo voy a llamar como getListFiles y le voy a colocar la extensión .bat para que él reconozca que es un comando de sistema que debe ejecutar. Voy a editar ese archivo bat y voy a colocar el script que hemos ejecutado anteriormente. Una vez he mapeado mi archivo bat, voy a poder llamar este bat desde el script de Anatela. Entonces voy a cambiar este comando y le voy a decir que ahora quiero que ejecute ese bat, y ese bat lo que hará es crearnos nuestro primer archivo. Después de crear el primer archivo, a continuación lo que deberíamos es leer ese archivo de salida que tiene la lista de los nombres de los archivos y
ejecutar el bat de detail pasándole como parámetro cada uno de los datos en la lista. Entonces para esto vamos a colocar una nueva entrada que sea de tipo origen de datos y nuestro origen de datos ahora será el list files. Vamos a guardar esto como el main script. Y aquí vean que ya tenemos la lista de los archivos que tendríamos que leer para poder procesar nuestro script. A continuación lo que vamos a hacer es eliminar esta fila que realmente está trayéndonos la información errónea, ¿cierto? Que es la... no, ya aquí no tenemos ninguna fila errónea y está perfecto nuestro script. Bueno, de hecho sí, podríamos decirle que este no tiene cabecera y aquí básicamente tenemos una sola fila errónea. Entonces, para evitarnos estas filas erróneas lo que podríamos hacer es utilizar dos componentes. El que me gusta más es el filtro y decirle que esta columna 0 la traiga para ser analizada. Le voy a quitar el checkcito de convertir a número y a continuación lo que voy a decirle es que me interesa el primer carácter que viene en esa línea sea igual a D. Esto para asegurarme que es una ruta válida de mi carpeta compartida. Ahora que hemos eliminado los registros que no son válidos, ya tenemos los nombres de los archivos que deseamos ejecutar recursivamente con una ETL de Anatela. Vamos a bajar esto un poco. Y aquí vamos a colocarle las descripciones de lo que estamos haciendo. El primero que es genera una lista, un archivo con la lista de archivos a cargar. Ese es nuestro primer paso. El siguiente paso que es lee el archivo generado. Nuestro tercer paso que es filtra los registros válidos. Y ahora vamos a utilizar el componente de carga recursiva que se encuentra en System Tools. Entonces noten que acá tenemos uno que parece un circulito y este será el que nos permita hacer una consulta recursiva. Ciclo loop o ciclo for. Entonces, ¿qué va a hacer nuestro ciclo for? Lo que queremos que haga es ejecutar un script de Anatela, que en este caso será el detalle de lectura. Ese script va a utilizar o va a pasarle como parámetro algo que va a ser el file name. Y como parámetro de ese file name va a ser la fila C0, que es la que viene de la lectura de los posibles archivos que necesitamos. Una vez hemos hecho la configuración de nuestro componente, solo nos resta conectarlo a la salida de la bandera. Ahora que hemos mapeado toda la información, solo nos resta validar que no haya nada en nuestra base de datos. Ups. Es aquí. Exacto, y como ya vemos que no hay nada en nuestra base de datos, podemos ejecutar todo nuestro script para validar que haga la tarea correcta. Vamos a ver, ejecútelo todo. Y ahí básicamente lo que vamos a ver es que él ha estado llamando el script de detalle de lectura, pasándole como parámetro cada uno de los archivos que está encontrando de los clientes. En este momento terminó nuestro script, se demoró 18 segundos cargando la información y si nos vamos a nuestra tabla encontramos que todos los todos los archivos fueron leídos y la información de cada uno de esos archivos fue cargado al sistema. De esta manera hemos logrado utilizar los parámetros o las variables dentro de nuestros scripts de Anatelas y hemos hecho ciclos for o ciclos for each, realmente sería más apropiado decirlo, para ejecutar nuestras scripts de Anatela cuantas veces sea necesario. Bien,
Con esto terminamos nuestra explicación, espero que haya sido de su agrado.